Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video de este proyecto tan lindo que es la construcción de nuestra casita rural. Recién termino de cortar el pasto y lo que vamos a hacer en este video son básicamente dos cosas. Como verán, si vieron el video anterior, lo que nos queda hacer es darle una segunda mano al muro de madera que está ahí atrás, que lo construimos hace un par de semanas, quedó muy lindo, pero tiene una mano sola. Así que Pinturería San José nos dio 4 litros más de barniz para exterior. Así le podemos dar una mano a nuestro lado. Después el vecino Lucas le tendrá que dar, o ya le dio, una mano de su lado. Pero vamos a terminar el fondo para que quede perfecto. También en el video anterior, Nino, nuestro vecino, puso este tronco y el tirante de arriba que sirven básicamente para nivelar los 3 tirantes que están ahí en el techo que se habían doblado. Es, digamos, una solución de bajo presupuesto, y lo que vamos a hacer también es darle con barniz de exterior a las dos piezas para que queden del mismo color de las de arriba y, más importante, para que queden bien protegidas. Así que bueno, sin demorar más, hay que aprovechar este día hermoso de 35-38 grados. Hermoso para verlo desde el sillón por la ventana, pero bueno, vamos a trabajar igual. Primero vamos a darle con un trapito al fondo para limpiar bien todo, o más o menos, para que quede más o menos limpio, y después ya entramos a darle con pintura. Pero antes quería comentarles cómo venimos con la situación de la cámara. Si vieron los videos anteriores, se acordarán de que la cámara que yo usaba, que es la GoPro Hero 8 Black, murió. Ya me venía fallando bastante en estos meses, pero hace unas semanas dijo basta y no encendió nunca más. Gracias a Dios, personas muy geniales, muy grosas. Uno me habló por Instagram y una chica que me habló por TikTok me comentaron de que esta cámara viene ya fallada, digamos, de fábrica, y que a muchos lo que hicieron fue hablarle a GoPro de Estados Unidos para ver la posibilidad de cambiársela por una nueva, ya que la falla no es mía, no es que se me rompe a mí, sino que ya viene el procesador, creo, fallando de fábrica. Así que bueno, estuvo complicado por un tema de garantía y demás, pero ya pude enviar la cámara para allá. No está confirmado del todo, pero bueno, antes de hacer cualquier otra compra o nada, vamos a ver, vamos a orar, vamos a ver si se da, y en un par de semanas, no sé en cuánto tiempo, 2, ojalá que no más de eso, tal vez podremos tener una cámara nueva. Vamos a ver si GoPro se hace cargo de sus errores, y si no, bueno, quedará juntar las moneditas y ver si podemos llegar a comprar una cámara nueva. Pero más allá de eso, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al video que subí el jueves pasado, el último video, porque la verdad que si bien estuve a punto de no subir el último video porque lo hice con mi celular, que no es este es el de Cande, que es mucho mejor, el mío como que se mueve todo, y la verdad que yo editando tenía mucha bronca, pero gracias por el apoyo, me dieron mucha voluntad para seguir adelante, y la verdad que todo este esfuerzo lo hacemos por ustedes. Así que muchísimas gracias por apoyar, gracias por las lindas palabras. Ahora tengo más que claro que con o sin cámara, con celular, con el que sea, de la forma que sea, vamos a seguir grabando este proyecto para, bueno, para seguir alimentando esta comunidad que es hermosa. Bueno, ya intenté limpiar un poquito, la verdad que la madera está bastante bien, le voy a pintar así como está, con el trapito no saqué nada, solo algunas manchitas de caca de paloma que bueno, a veces hay, pero yo ya lo saqué. Así que bueno, ahora escuchando Dante Gebel, que siempre me acompaña los sábados, vamos a empezar a pintar un poquito. Vamos a darle una mano, acá tenemos el aguarrás y el barniz de Pinturería San José, de la marca Victoria, que la verdad que nos viene funcionando muy bien. Buenas, los saludo ahora porque anteriormente en el video no aparecí, estuve con muchas cosas y realmente estaba muy cansada. Facu tiene mucha más energía que yo y realmente con el calor cuesta mucho más. Teniendo en cuenta que bueno, Facu y yo trabajamos durante toda la semana y los fines de semana seguimos trabajando con mucho amor en nuestro proyecto rural, en nuestra casita en el pueblo de Gowin. Así que bueno, Facu seguramente ya les comentó que tuvimos que poner un poste
en el medio de la casita por un problema que hemos tenido con el techo. Así que bueno, yo me negué rotundamente porque arruinaba toda la estética que yo anhelaba, pero bueno, era necesario y por ahora fue la solución más económica que pudimos encontrar. Ahí sí se puede llegar a ver. Sin dar más vueltas, vamos a empezar a pintar el poste gracias a los materiales que nos proporcionó la pinturería San José. Bueno, como pudieron ver, yo ya pinté el fondo. No sé si se ve un poquito más lindo, un poquito más brillante. No sé si se ve alguna diferencia. Yo la verdad que la veo un poquito más brillante al muro, un poquito más lindo. Pero bueno, es verdad que no está la diferencia que notamos la primera vez. Pero lo importante es que ya quedó bien protegido. Y acá, como me había sobrado barniz, lo que hice fue pintar los 3 postes estos y esta madera de acá arriba, que tenía una sola mano, igual que todo el techo, pero bueno, por lo menos pude pintar esta que es la más expuesta y la verdad que quedó bastante más linda y brillosa. Todo mientras Cande empezó a pintar este poste nuevo y el tirante. Vamos a ver si con la segunda mano o bueno, en algún momento vemos cómo hacer para emparejar un poquito el color con el techo, que igual sigue tricolor. Pero bueno, por lo menos quedó protegido y más brillante. Y acá no tengo idea de qué es lo que está haciendo con la mesa. ¿Qué estás haciendo, amor? ¿Estás limpiando o pintando? Estoy limpiando, pero le quiero dar otra mano de barniz. Ah, bueno, esta mesa tiene como 4 manos ya. Cada vez que hacemos algo le damos una mano nueva. Quiero aprovechar a pedirles algo que no hago nunca, porque me olvido. Pero por favor, pónganle me gusta al video si les gustó o no me gusta si no les gustó. Coméntenme algo, aunque hay una comunidad hermosa que siempre me comenta, me sugiere, me hace preguntas. La verdad que los quiero un montón. Y también pedirles a los que no están suscriptos que se suscriban, así se van enterando de cada nuevo capítulo de esta hermosa historia. El día de mañana lo que vamos a hacer, si todo sale bien, es darle un poquito de amor a la Himalayan. Ustedes vieron en el capítulo anterior que lo que hicimos fue, lo que hizo Nino fue soldar este soporte que estaba quebrado, justo ahí, que se ve, y lo pintamos un poquito. Y la pinturería San José nos dio este hermoso aerosol, que ahora quedó lleno de tierra, pero es hermoso, de esta nueva marca que están comercializando, que es pintura negra. Ideal para darle un poquito de amor a la Himalayan, que tiene óxido. El otro día le di con pincel y quedó más o menos cualquier cosa. Así que vamos a darle una pequeña mano a estas cosas que tienen mucho desgaste, ¿no? Acá se ve bastante. Y lo más grave es esto. Vamos a ver, es un bollo, lo vamos a dejar así, porque bueno, sale... La verdad que no tengo idea de cómo se arregla, pero le vamos a dar una pequeña manito más que nada para que no se oxide, ¿no? Siempre desde el lado de la funcionalidad. La Himalayan ya tiene 60.000 kilómetros. Es un caño, creo que este fin de está cumpliendo justo los 60.000. La verdad que es un caño, se banca todas mis palizas y yo, saben mis amigos, los que me conocen saben que no soy de lavar la moto, de pasarle blem, ni de darle mucho cariño estético. Simplemente le hago todo lo que necesite para que funcione bien. Así que además de la paliza que yo le doy, ¿no? Estos caminos de tierra y demás, y las aventuras que hice anteriormente, es clavarla a 100 km por hora, curva, no curva, suelto, no suelto, pozo, no pozo, piedra, no piedra, lo que sea, yo le clavo y la moto se la aguanta. Y esta es la coprotagonista de la aventura que vivimos en la Patagonia Argentina, que es la historia que me costó un par de meses escribir y publicar. Es una autopublicación, un libro que hice yo solo, con ayuda de amigos, de críticos y de una persona que sabe que me ayudó a editarlo, pero digamos que lo subí sin editorial ni nada. Redacté un ebook y lo subí a la página de Amazon, contando cada día de mi aventura de 23 días por la Patagonia Argentina, solo con esta moto. Así que si tienen ganas de apoyar un poquito el canal y la historia, les dejo el link acá en la descripción. Pero esta mesa quedó una maravilla. Buenos días, bienvenidos a un día más acá en el campito. Anoche fue medio extraño porque se armó como una tormenta grande
me levanté a la madrugada para sacar las cosas y acomodar la máquina de cortar el pasto para que no se moje. Y me levanté después a la mañana y no había llovido prácticamente nada. Fue medio raro, pero tronaba y todo. Así que bueno, como que nos entusiasmó. Estaba lindo para que llueva. Lo bueno es que bajó un poco la temperatura, así que ahora vamos a aprovechar a hacer algún par de cositas. Lo primero que vamos a hacer es venir acá al muro de atrás y faltaron un par de tornillos. Acá hay uno solo, acá hay uno solo, en varios lugares hay uno solo, así que le voy a dar con estos. Se me terminaron los largos, pero con estos más o menos debería entrar un poquito como para fijar. Bueno, acá podemos ver que ya están todos. Hay 2 tornillos en cada una de las puntas. Acá también está todo completo. Y acá ahí faltan algunos. Así que vamos a poner ahí los que faltan. Así ya estamos. Bueno, acá no está funcionando porque no puedo entrar por el poste de enfrente. No tengo lugar para poner el tornillo, así que voy a tener que comprar tornillos más largos para que me dé lugar a ponerlos bien. Bueno, acá Cande se olvidó ayer de pintar el tirante de la parte de arriba. Así que vamos a preparar un poquito de barniz y lo completamos. Bueno, gente, ahí quedó. Me pasé un poquito y pinté los largueros, los tirantes estos largos. Pinté los 3 donde está apoyado esto. Tampoco me fanaticé, pero bueno, este lo pinté hasta allá lejos y estos son los de este lado. Pinté esta parte de arriba y bueno, completé bastante, ¿no? Ayer también había pintado este tirante largo y está acá. Así que bueno, como que le di ahí una segunda mano como para zafar. La parte de arriba de la casita, bueno, queda bastante complicado. Pero bueno, por lo menos lo que está a mano ya está protegido. Y esta parte que donde se había quebrado y está puesto el refuerzo por Nino, también le mandé ahí el barniz por todos lados y la verdad que no quedó tan mal. Así que nada, copado. Bueno, como les conté, hoy tenemos que hacer algunas reparaciones a la IMA. Y la más grande es esta. Estoy un poco nervioso porque esto no es lo mío. Pintar con aerosol no pinté nunca. Y el ser detallista no es lo mío tampoco. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Lo primero que vamos a hacer es agarrar esta lija 2500 que nos dieron los chicos de la pinturería. Y pasarle con agua, con mucha agua. Ir lijándolo para, bueno, sacarle un poquito el óxido y que quede preparado para chupar la pintura. Bueno, ahí vamos a lijar al agua con esta lija. A ver qué onda. Vamos a tirar un poquito de agua y a lijar. Bueno, ahí ya lijamos. Vamos a darle con cinta. Bueno, me parece que ahí más o menos quedó. Vamos a ver. Obviamente esto no es lo mejor, es el único papel que tengo y creo que si me paso de pintura va a traspasar el papel de cocina. No es lo ideal, pero vamos a ver qué tal me sale. A ver, ahí creo que lo cargué un poco mucho. Pero bueno, vamos a esperar un cachito a ver qué onda. Sí, creo que lo cargué un poco mucho. Ahí está medio queriendo como chorrearse. Pero tengo fe, ¿eh? Igual después con la lija lo bajo un poquito. A ver si se seca un poco y le doy una segunda mano. Bueno, ella secó bastante y yo lo que hice mientras secaba es rodear un poquito ese punto que está ahí abajo, que se ve, que le falta pintura. Ahí vamos a acercarnos un poquito.
Ahí está. Y bueno, ya que estamos en el baile, vamos a bailar de forma completa. Lo recargué también. Es como que me sale mucho. Perfecto. Y ahí vemos cómo quedó, ¿no? Quedó, si bien es pintura mate, que es la que combina, ¿no?, con la pintura original del tanque, quedó como si fuera un parche. Ahora vamos a ver si bajándolo con la lija podemos lograr que más o menos se disimule un toque más. Igual no me disgusta, o sea, antes estaba mucho peor, claramente. Bueno, como quedó, la lijé recién y acá, que es donde menos carga claramente, se me salió la pintura, así que voy a tener que dar de nuevo. ¿De afuera? Bueno, ahí quedó. Ya le di como 2-3 manos más. Así que lo que sí, le tapé solamente acá, que es lo que más molestaba. Y esto acá que es negro, le dejé como para hacerle un tipo de degradé. Vamos a ver si es más o menos lo que Darío me había explicado. Espero que me haya salido más o menos bien. Le vamos a sacar esto. Y ahora le voy a pasar una lija por acá. No tanto esto no lo voy a tocar. Pero le voy a pasar lija con agua más que nada acá. A ver si le puedo rebajar esta diferencia que quedó de pintura. Quedó bien tapado todo, la verdad que me gusta, pero bueno, sí se renota la diferencia con la pintura. Digamos que es una moto guerrera. Esta parte de abajo también quedó bien, le había lijado un poquito, así que ahí ya quedó. Y bueno, nada, ¿qué le vamos a hacer? Alguna vez se merecerá una restauración completa, por ahora quedó lista para la próxima aventura. La verdad que, o sea, lo que quedó más o menos mediocre fue mi mano de obra, ¿no? La pintura, un caño. La verdad que quedó impecable. Y cambiando de tema un poquito, para los que son nuevos en el canal, con Facu hicimos un baño con un silo. Fue la manera más económica que encontramos en ese momento para poder tener el baño aparte de la casita rodante. Pero la desventaja es que en el verano calienta muchísimo y hace mucho calor adentro, y en el invierno también es muy frío. Y este es el baño hecho con un silo, que le habíamos hecho la parecita en la base, y la idea es poner una malla metálica para que pueda sostener los ladrillos, subirlos hasta arriba y que aísle un poquito. Lo que no sabemos todavía es lo que vamos a hacer en el techo, así que si se les ocurre una idea, también es bienvenida. Y así es el baño hecho con un silo por dentro. También quisiera hacer algunos arreglos acá adentro, no sé si directamente pintarlo de blanco y ya está, porque bueno, con cerámica sería mucho más costoso y difícil, ya que el baño es redondo. Así que si a ustedes se les ocurre otra idea, es bienvenida. Bueno, gente, despido este video acá, espero que les haya gustado. Hoy es un fin de donde hicimos menos cosas, no sé cómo va a quedar de duración. Venimos de unos fines a pleno, haciendo un montón. Este fin de fue un poco más tranquilo, pero también está bueno descansar un poco, ¿no? Estuvimos viendo algunos proyectos, recibimos a niños, estuvimos charlando a ver cómo encarar el tema del baño, porque ahora solamente nos morimos de calor. Pero en invierno entrar al baño con el silo está complicado. Así que bueno, vamos a ir pensando cosas, ideas, ir viendo cómo resolver. Así en los próximos videos, en los próximos fines, empezamos manos a la obra con fuerza de nuevo. También hicimos cosas pendientes con la Himalayan, que bueno, las tenía pendientes hace mucho tiempo. No mostré en el video algunos tornillos que le ajusté, algunas cositas que tenía que hacer, estirarle la cadena, así que supongo que vamos a volver mucho mejor de cómo vinimos. Pero bueno, en fin, espero que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, y nos vemos como siempre en un próximo video de este proyecto hermoso que es restaurar y construir la casita en el campo. Nos vemos.